otra vez. ¿Y desde dónde? Hoy es jueves 24 de enero del 2013. Asunto CGGA, es decir, subjetivante, objetivante, objetivante, objetual, 25-25. Y ya te imaginarás lo que se siente después de tanto tiempo de estar madurando algo que tú experimentas sensible pero intraduciblemente casi desde el primer momento, aunque has ido evolucionando al mismo tiempo que ello, y entonces poder trascender a todo eso y comunicarlo, y a partir de ahí saber cómo comunicarlo. Y llegó la liberación inmediata de algunas otras ideas paralelas con tu sonrisa. Pero y todo se construye desde esa lógica expectante desde el principio. Es la intuición raíz. Así que si hay que modificarla, tú no dudas en dirigirme de algún modo, entre comillas, algún modo. ¿Te imaginas que yo tuviera que ser un calco de Kant y no la verdad de mis mitocondrias y mi binomio de la vida? Entonces, también te reconozco que me habría sido muy difícil reconciliar a, entre comillas, G. Darwin con su sociedad científica, porque en ese momento no existía un código, pero yo no olvido jamás lo que él dijo acerca del instinto de la verdad. No tienes por qué escuchar ese audio, es el avance sobre el juicio determinante, de la ley al caso, del concepto a la intuición, un movimiento de descenso, la catábasis, y el juicio reflexionante, del caso particular a la ley a través de la prolepsis, prever la unidad bajo la cual puede llegar a pensarse el caso, de la intuición al concepto, la anábasis. Ahora sí, eso fue ayer. 4 horas 59 minutos. Esto es lo que no tiene todavía el código estipulado, tal como yo lo traduzco. ¿De acuerdo? 4 horas 59 minutos, claro. Si me apuras, yo sí que puedo llegar a ser extremadamente reduccionista, mucho más que Claudio con su numerología caracteriológica, pero pienso que sería un grave error desarrollar esas expresiones conceptuales del modo en el que él le atribuyó a los números un carácter. En las expresiones existe todavía la condición de las letras que representan la forma de ser entre comillas fenomenológicas, pero no son en sí meros atributos humanos, porque después de todo el caso solo es mi globo, y uno, por muy subjetivante que tienda a ser, no debe perder nunca la objetividad, entre paréntesis, de vista, entre comillas, en el entendimiento, y al revés. Y los otros, o lo otro, también son como son para eso, para constituirse memoria de trabajo y artífices al mismo tiempo de la misma vida. Porque yo pienso que lo que existe como matriz y raíz es lo que es básicamente necesario. Y toda esa cadena de transformación bioquímica en algo en apariencia tan simple como un solo colón, qué misterioso, que seguramente para ti no tiene nada de misterioso hace mucho. Y por eso yo digo que el mundo del espíritu, entre comillas fenomenológicas, es distinto. Y por eso me gustó tanto la definición de gen
cuando se dice que un gen es esa ley, entre comillas, discreta, que prácticamente se detecta cuando presenta un comportamiento anómalo. ¿Pero quién la detecta? No, profesor, yo no voy a tener ninguna piedad con ese mundo del espíritu, entre comillas, fenomenológicas. Si descubro que, después de todo, la libertad o la felicidad no lo representan, porque no tiendo a apegarme demasiado a lo que pienso, y ya que busco estar cerca de la verdad. Y para mí, el amor eso significa, que es cuando por ello puedo entender que Alberto Conley definiera la atracción que guía o experimenta un nucleótido hacia otro, como amor. Así que, como a Manuel alcancé a explicarle, yo nací liberada de los mitos sociales, liberada por mi naturaleza, y me vi impelida en el umbral del climaterio a realizar la liberación del mito familiar, que constituyó la lucha más desgarradora, pero de la liberación de las creencias, de la mentalidad dominante que nos absorbe de un modo u otro a la inmensa mayoría. Soy consciente de que es especialmente difícil escapar, porque es el punto posiblemente menos doloroso, el punto más inconsciente que otros, al contrario que yo, habrán nacido liberados de esa irrealidad o no supeditados a ella. Ahora bien, si has querido vencerte, dominarte, obedecer a un criterio de necesaria regeneración, que es tu sabiduría instintiva, que está apelando a tu atención desde los contenidos inmanentes de la experiencia, y te diriges hacia ese camino, como yo te expliqué que me dirigía al reconocer en aquella máxima de Quinto Horacio Flaco: si el vaso no está limpio, lo que en él derrame se corromperá, la entonces ya dolorosa realidad de mi mente. Y el camino te ayudó realmente a ello, contribuyendo desde su propio espíritu azaroso, y a veces bonanza, y a veces crudeza, a tu tan deseada claridad de ideas. Entonces, puede llegar a ser lógico, por lo menos para ti, imaginar cómo es que puedo yo sentirme en el albergue de Viloria de la Rioja al escuchar culpar a Orieta del estado actual del mundo, un planeta que parece proclive a perder incluso su dignidad planetaria, del confín de nuestro sistema solar. Así que deberíamos fijarnos esencialmente en un punto crucial en nuestro desarrollo humano, y que será el del respeto por la creencia ajena, porque si a nosotros, y por imperativo de nuestra salud psicológica, por regenerar ese necesario equilibrio que en mi caso había sido perturbado desde antes, inclusive del momento de mi nacimiento, y que será así en muchos casos, libramos la batalla contra nuestras creencias propias, que nos impiden pensar reflexivamente y ejercer nuestro juicio reflexionante. ¿Por qué tenemos que consentir que los demás, que viven como prisioneros en la caverna platónica, nos sometan a la tiranía de su condición de esclavitud y defiendan, incluso con fanatismo, a sus dioses? Porque, ¿qué simbolizaba Plutón en ese momento? No, uno no lucha contra sí, y lucha por su liberación, para que el fanático de turno, con el fundamentalismo de turno, se ofenda por no adoptar su credo. Te deseo un buen día, profesor. ¿Y ahora? Hoy es jueves 24 de enero del 2013. Son las 7:02 del amanecer. La indeterminación e indeterminabilidad a priori de la diversidad de lo dado, particular, diverso y contingente, aparece aquí
como irreductible e inconmensurable, aunque, como en el caso de los objetos del arte, pueda tener una apariencia inadecuable. A la facultad del juicio reflexionante entre comillas fenomenológicas. Este es un texto de la fenomenología de vanguardia. Le pertenece la necesidad de anticipar esta adecuación o conmensurabilidad de la diversidad de lo dado con las potencias de la subjetividad. Este principio debe de ser a priori subjetivamente necesario, pero objetivamente contingente. En esta prolepsis reside la búsqueda y la espera, y es en esta índole suspensiva donde el juicio debe proyectar incansablemente dicha conmensurabilidad. Sin embargo, la aparente conformidad a fin pero sin fin, entre comillas fenomenológicas, conlleva en esta adecuación de lo indeterminado y diverso de la experiencia el reiterado fracaso, entre comillas fenomenológicas, de la subjetividad. Aquí encontramos la pista sobre la interminable represión, entre comillas fenomenológicas, de la subjetividad en su afán por generar sentido. En efecto, para un juicio cuya misión es no aplicar una ley preestablecida, sino buscarla ininterrumpidamente, su insistente fracaso va a suponer una modificación regresiva de la subjetividad. La conciencia de esta experiencia es el placer estético, interpretado por Kant como una vivificación de las facultades cognoscitivas, entre comillas, como un libre juego de entendimiento e imaginación en el que nada parece importar la existencia de los objetos. Esta vivificación de Bellum es placentera en sí misma, aunque proceda de un mecanismo de marcado carácter regresivo que se caracteriza por un fracaso interminable del juicio. Kant expresa este proceso en la fundamentación del juzgar reflexionante, ligando el placer estético al intento de aprehensión de las relaciones lógicas de las que emerge la forma de un objeto. Veamos un fragmento significativo que describe ejemplarmente este movimiento y que nos permitiremos citar en toda su extensión, dada su especial relevancia. Cuando el placer está ligado con la mera aprehensión de la forma de un objeto, de la intuición, sin que se le refiera a un concepto con vistas a un conocimiento determinado, la representación no es referida al objeto por ese medio, sino únicamente al sujeto, y el placer no puede expresar otra cosa que la conmensurabilidad de aquel respecto de las facultades de conocimiento que están en juego en la facultad de juzgar reflexionante, en tanto que lo están, en consecuencia, meramente una conformidad afín formal subjetiva del objeto. Voy a volver a esta línea. Y el placer no puede expresar otra cosa que la conmensurabilidad de aquel respecto de las facultades de conocimiento que están en juego en la facultad de juzgar reflexionante. Y en tanto que lo están, en consecuencia, meramente una conformidad afín formal subjetiva del objeto, pues aquella aprehensión de las formas en la imaginación jamás puede acontecer sin que la facultad de juzgar reflexionante, aún no intencionadamente, las compare, al menos con su facultad para relacionar intuiciones con conceptos. El objeto tiene que ser considerado como conforme afín para la facultad de juzgar reflexionante. Semejante juicio es un juicio estético sobre la conformidad afín del objeto. La forma de ese objeto es juzgada en la mera reflexión sobre ella misma. El objeto se denomina entonces bello y la facultad de juzgar a través de un tal placer, gusto. Esta formulación
aparece inserta en el 7º capítulo de la segunda crítica de la introducción a la tercera crítica. Esta formulación aparece inserta en el 7º capítulo de la segunda versión de la introducción a la tercera crítica, en el momento en el que Kant se ocupa de la representación estética de la conformidad a fin de la naturaleza. Comienza su argumentación haciendo una distinción entre la índole estética en la referencia del objeto al sujeto y la validez lógica como determinación del objeto en su representación, señalando que ambas referencias comparecen juntas en el conocimiento de un objeto de los sentidos. El concepto de conformidad a fin sin fin contiene la referencia a la reflexividad y a la autorreferencialidad de las relaciones que surgen de la naturaleza lógica de los objetos del arte. La forma estética de tales objetos surge de un intento imposible de partida, de conmensurabilidad o adecuación, de una forma lógica que es la acción reflexiva a través de la mediación de un sujeto operador. Tal intento de adecuación se pierde indefinidamente en la propia reflexividad de la forma mediante operaciones básicas de identidad. La posible y aparente validez lógica de estas relaciones entraña un doble engaño, una trampa lógica que atrapa a la facultad de relacionar intuiciones con conceptos en un movimiento reflexivo sin fin y, en consecuencia, en una autorreferencia de las propias operaciones que intervienen en este sinfín reflexivo. El resultado se muestra como un bucle interminable en el que la forma estética aparece como una reflexión ininterrumpida sobre la reflexividad de sus relaciones lógicas. Su finalidad es aparente porque no tiene más fin que el retorno sobre sí mismo. En consecuencia, la forma de tal objeto es juzgada en la misma reflexión sobre sí misma. Lectura de realidad, arte y conocimiento. La deriva estética tras el pensamiento contemporáneo, del profesor Luis Álvarez Falcón, con prólogo de Ricardo Sánchez Ortiz y Urbina, en la colección Tendencias de la editorial Horsoli. Y son las 7:10 y llevo aquí contigo 50 minutos. Hasta mañana.